Bueno, vamos a seguir. Esta transparencia ya la vimos y lo que quiero remarcar de esta es que habíamos dicho que el intercambio de materia y energía a través de los límites entre el sistema y el medio ambiente es fundamental para el concepto de equilibrio. Estábamos hablando de intercambio de materia y energía. O sea, ya vimos de qué hablábamos cuando hablábamos de un sistema abierto y cuando hablamos de energía hablábamos de energías en tránsito, calor y trabajo. Entonces ahora vamos a ver un poquito qué es o de qué hablamos cuando hablamos de trabajo. Ustedes conocen la expresión para el trabajo como fuerza por distancia normalmente. Si tuviéramos que hablar estrictamente para cualquier caso, diríamos que el trabajo es lo que conocemos como factor intensidad por factor capacidad. Entonces pensemos en diferentes sistemas. Por ejemplo, un gas ideal, una pila o una película monomolecular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de factor intensidad o factor capacidad y cómo sería el trabajo? Entonces, supónganse que para un gas ideal, ¿qué tipo de trabajo puede sufrir un gas ideal? Un trabajo de expansión o de compresión, y entonces el factor intensidad sería la fuerza externa a la que esté sometido ese gas, y el factor capacidad va a ser la longitud. Pensémoslo dentro del pistón, tal cual lo que vimos hace un rato, de lo que le ocurre a un gas adentro de un pistón. Entonces, el trabajo para ese gas va a ser el factor intensidad por el factor capacidad y va a ser la presión por el diferencial del volumen. Que eso ya lo vamos a ver con mucho detalle en lo que sigue. Si pensamos en una pila química, el factor intensidad será la fuerza electromotriz o la diferencia de potencial y el factor capacidad, la carga eléctrica. Y cuando veamos electroquímica lo van a ver perfectamente que el trabajo es igual a el número de moles que se intercambian por la constante de Faraday por la FEM. Y si tuviéramos una película monomolecular, ¿qué sería esto? Por ejemplo, piensen cuando nosotros soplamos para hacer una burbujita sobre un alambrecito con detergente para hacer una burbujita como la que vimos en la primer clase. El factor intensidad es la tensión superficial de esa película y el factor capacidad es el área. La tensión superficial gamma por el diferencial de área nos va a dar el trabajo que hace la película monomolecular, por ejemplo, cuando aumenta su área. Ese es el trabajo de esa película. O sea que la formulación para el trabajo, por supuesto, va a depender del sistema con el cual estemos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer es el cálculo del trabajo para una evolución cuasiestática. O sea, pensemos otra vez en el estado inicial en equilibrio termodinámico para un gas ideal. Obviamente va a tener una determinada temperatura, una presión y un volumen determinado. Y entonces, este estado, el estado inicial, nosotros lo podemos indicar para PI y BI en un gráfico presión-volumen como este punto
que indica el estado de equilibrio termodinámico. Entonces, lo que hacemos ahora es una expansión cuasi estática. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo que la presión externa disminuya un diferencial de B, entonces el volumen aumentará en un diferencial de volumen y así sucesivamente hasta un estado final de equilibrio termodinámico a una nueva presión, a otro volumen. Este proceso es isotérmico, o sea, está producido dentro de un recipiente metálico. Por supuesto, en todo momento, entonces la temperatura del interior será igual a la temperatura del exterior, con lo cual lo que estamos diciendo es que para el estado final podemos identificar a partir en el gráfico de P final, B final, el estado de equilibrio del estado final, y sabemos que durante todo el proceso fue por sucesivos estados de equilibrio. En todo momento la presión del gas difiere un diferencial respecto del exterior y el volumen va aumentando en forma diferencial, con lo cual se está moviendo sobre esa isoterma. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el trabajo para esta evolución cuasi estática. Sabemos que el diferencial de trabajo es factor intensidad por factor capacidad. Fíjense que el diferencial de trabajo está indicado también como un diferencial con una rayita por encima, y ahora enseguida vamos a saber por qué. Con lo cual, lo que nosotros, de acuerdo a lo que vimos recién, sabemos que el diferencial de trabajo es la fuerza externa por el diferencial de L. Pero nosotros sabemos que la fuerza está relacionada con la presión, de manera que la presión es igual a la fuerza por unidad de área, con lo cual podemos escribir esa fuerza como presión por área, de manera tal que el diferencial de trabajo nos queda igual a la presión externa por A diferencial de L, que es el diferencial de volumen. O sea que el diferencial de trabajo es la P externa por el diferencial de volumen. ¿Qué tenemos que hacer para calcular el trabajo? Integrar desde I hasta F entre el volumen inicial y el volumen final de la presión externa por el diferencial de volumen. La expresión para el trabajo de un gas ideal siempre es esta. Siempre tenemos que arrancar desde acá y después preguntarnos cómo es la presión externa respecto de la presión del gas. Como el proceso fue cuasi estático, en todo momento la presión del gas difiere de la presión externa en un diferencial. O sea que nosotros podemos reemplazar presión externa por presión del gas en esta expresión. Y a su vez, ¿qué sabemos de la presión? Nosotros sabemos que la presión del gas, fíjense en el gráfico, responde a nRT sobre B, que es la expresión de esa isoterma. O sea que, por ser isotérmico, nosotros podemos reemplazar, como es isotérmico, no solamente N y R son constantes, sino que también la temperatura, y pueden salir fuera de la integral. Y entonces nos queda que el trabajo es nRT integral del diferencial de B sobre B. Y eso nosotros sabemos que es el logaritmo.
O sea que el trabajo es nRT logaritmo del B final sobre B inicial para este caso de una evolución cuasi estática, expansión isotérmica cuasi estática de un gas ideal, y entonces el trabajo lo calculamos de esa manera. Fíjense que estamos hablando de la integral de nRT diferencial de B sobre B, con lo cual lo que estamos viendo es que el área encerrada bajo la curva representa el valor del trabajo en estas condiciones, que es toda esta línea, digamos, toda ese área representada por esa línea de puntos, con puntitos que ven en la gráfica. Eso representa en valores numéricos el trabajo. ¿Por qué? Porque es la integral de esa función entre BI y BF. ¿Sí? Fíjense el tamaño del valor del trabajo. Es todo eso que vemos allí. Si la evolución es no cuasiestática. Si la evolución es no cuasiestática, otra vez, arrancamos desde un lugar, desde una situación de equilibrio termodinámico, y podemos indicar en el gráfico el valor del estado inicial que está en una situación de equilibrio termodinámico, por eso lo podemos marcar en el gráfico. En una evolución no cuasiestática, la presión externa disminuye de golpe y entonces el gas se expande contra una presión externa de un valor determinado, fijo, que es menor a la presión inicial del gas. Y de una sola manera, o sea, en un solo paso, alcanza el estado final en el cual hay un volumen para ese gas mayor y la presión del gas está equilibrada de alguna manera con la presión final del gas. Con lo cual, en el gráfico, nosotros el estado final de equilibrio termodinámico lo podemos indicar porque es un estado de equilibrio. Solamente acá hay equilibrio en el estado inicial y en el estado final. En el medio no sabemos qué valores obtuvo la presión. El proceso es isotérmico en el sentido de que el estado inicial y el estado final están a la misma temperatura, pero la presión en el medio no fue por sucesivos estados de equilibrio, con lo cual no sabemos cuáles son los valores de la presión en el medio de esta evolución. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el trabajo? Como les dije recién, integral de la presión externa por el diferencial de volumen entre el volumen inicial y el volumen final. ¿Cuál es el valor de la presión externa? 1 y único, y es constante. Con lo cual, la presión externa final es contra la que se hizo el trabajo. O sea que el trabajo nos queda presión externa, que puede salir fuera de la integral, porque es una constante, por la integral del diferencial de B, que es delta B. O sea que el trabajo es la presión externa por el delta B. Si nos fijamos, esa expresión indica que el trabajo es el área que estamos viendo allí.
el valor de la presión final por el delta B en la superficie de ese rectángulo, que representa esquemáticamente el trabajo llevado a cabo durante esta evolución. Entonces, como resumen, para la energía en tránsito, el trabajo. Vamos a pensar en cuál es la modificación, cuál es la evolución y cómo calculamos el trabajo. Si la presión del gas en todo momento es igual a la presión externa, el proceso es cuasi estático y el trabajo entre I y F nos quedó como nRT logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Cuando la presión del gas es mucho mayor que la presión externa, el proceso o la evolución es no cuasi estático. Y el trabajo lo calculamos como el valor de la presión por el delta B. ¿Qué pasa cuando la presión externa es cero? Si la presión externa es tan baja que llega a ser cero, cuando sacamos fuera de la integral presión externa, SP externa vale cero. Con lo cual el trabajo es cero. Y por supuesto ese trabajo es no cuasi estático, porque es el caso donde la presión externa es tan baja que es nula. O sea, sería un caso extremo del no cuasi estático, como el no cuasi estático donde la presión externa es mucho menor que la presión del gas. La convención del trabajo es que cuando sale del sistema es positivo y al revés, cuando entra al sistema o es hecho sobre el sistema es negativo. Lo que vimos aquí es que el trabajo depende de cómo sea realizado. El trabajo que puede hacer el gas depende de cómo sea llevado a cabo. Por lo tanto, depende del camino. O sea, depende de cómo se llevó a cabo ese trabajo. Por eso, ya empezamos a ver por qué le ponemos al diferencial del trabajo esa liñita que lo tacha. Porque es un diferencial, por ahora vamos a ver eso, que depende del camino. Depende de cómo se lleve a cabo. Entonces ahora vamos a ver una situación. Pensemos en dos cubos llenos de gas que están a diferentes presiones, pero tienen la misma concentración. La misma concentración de gas a diferentes presiones. Si nosotros los uniéramos, pero en el medio hubiese una pared adiabática, ¿se acuerdan que la pared adiabática era una pared que no permitía el pasaje de calor, como la del termo? Si ocurre eso, las presiones seguirán siendo diferentes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros unimos esos dos cubos, pero con una pared diatérmica? ¿Se acuerdan que la pared diatérmica era la que permitía el paso de calor? En ese caso, lo que vamos a observar es que las presiones se igualan.
¿Cómo vamos a explicar esto? Nosotros sabemos que la temperatura es igual a P por B sobre NR. Estamos dándole vuelta a la misma ecuación de estado que conocemos, ¿sí? O sea que la temperatura la podemos escribir de esta manera. Temperatura igual a presión sobre N sobre B por R. Y N sobre B, ¿a qué es igual? Número de moles por unidad de volumen. Eso es concentración. Con lo cual lo que estamos diciendo es que la temperatura es igual a la presión sobre la concentración por R. Y acá de entrada nosotros habíamos dicho que la concentración era constante. O sea que los dos cubos tenían la misma concentración. O sea que lo que estamos diciendo es que la temperatura y la presión son directamente proporcionales, porque lo que está en el denominador es una constante. Con esto, lo que estoy diciendo es que medir la temperatura podría hacerse a través de medidas de presiones y al revés. Y lo que estoy diciendo también es que en el caso de que tengamos una pared diatérmica entre ellos, si tenemos una pared diatérmica que permite el paso de calor, esos dos cubos, después de un rato, van a tener la misma temperatura y por ende la misma presión. Entonces, vemos que el equilibrio térmico entre sistemas existe si las presiones son iguales para sistemas gaseosos con la misma densidad molar o la misma concentración. ¿Para qué nos puede llegar a servir esto? Esto va a permitir hablar de lo que conocemos como la ley cero de la termodinámica. En la cual lo que está planteado aquí es que un sistema A está en equilibrio con un sistema B. Lo vemos porque tienen las mismas presiones y un sistema C está en equilibrio con un sistema B por la misma razón. Y lo que podemos decir es que entonces el sistema A está en equilibrio con el sistema C. O sea, si dos sistemas que están por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema, están también en equilibrio térmico entre sí. O sea que en termodinámica, la temperatura es la propiedad de un sistema que determina si el sistema está en equilibrio térmico con otros sistemas o el medio que los rodea. Esto es algo bastante obvio, lo hemos demostrado recién y nos va a servir para pensar en un termómetro de gas ideal. Fíjense que acá lo que tenemos graficado es volumen en función de la temperatura. Así como antes habíamos graficado presión en función del volumen, ahora lo que estamos graficando es volumen en función de la temperatura. O sea que si yo parto de la ecuación P por B igual a nRT, el volumen es igual a N por R por T sobre la presión. Para cada una de las presiones, con lo que me voy a encontrar es con una línea recta que va desde el cero absoluto con una determinada pendiente para cada una de las presiones.
Si la presión es constante, el volumen es proporcional a la temperatura. Eso es lo que me queda de ver esta gráfica. ¿Sí? Es una de las gráficas que yo les había propuesto que ustedes practicaran de hacer cuando trabajaban con la ecuación general de estado para gases ideales. Entonces lo que podemos ver aquí es lo siguiente, que cuando tengamos un sistema determinado a una dada presión conocida, un gas a una presión conocida, nosotros podemos conocer el valor de la temperatura midiendo el volumen del gas. O sea, si entramos por el lado del volumen, sabemos a qué presión tenemos el gas, bajamos y sabemos a qué temperatura tenemos ese gas. Con lo cual, midiendo volúmenes para gases de presiones conocidas, podemos conocer temperatura. Esto sería el fundamento de un termómetro de gas ideal. ¿Sí? Simplemente tendríamos que tener como conocer cuál es la función volumen en función de la temperatura para la presión a la cual estemos trabajando. Entonces, este sería como el fundamento del termómetro de gas ideal. Hay algo que me parece que no les dije antes cuando hablábamos del trabajo, y es que esto es lo más importante que hemos visto en este grupito de transparencias, y es, recién aprendimos que el trabajo de expansión de un gas siempre lo vamos a calcular como la integral de la presión externa diferencial del volumen. Siempre. Si el proceso es cuasiestático, el trabajo nos va a quedar igual a nRT logaritmo de B final sobre B inicial, que es la resolución de la integral para ese proceso. Esa integral es el área encerrada bajo la curva de la cuasiestática. En cambio, cuando calculamos para el no cuasiestático, fíjense que el área nos quedaba ese rectangulito que explicamos, que vimos en la transparencia. Me parece que eso no se los había aclarado perfectamente, pero bueno, eso lo van a ver muchísimo en las tareas de aula cuando ahora calculen y hagan los ejercicios de trabajo cuasiestático y no cuasiestático para gases ideales.